Hoy estamos con Mijail García Pichardo, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, quien va a compartir con nosotros unos puntos muy importantes de su trayectoria en el ámbito internacional del partido y de la COPAL. Yo soy Carolina Guzmán y este es tu podcast Global Diplomática. Mijail, qué placer tenerte aquí con nosotros. Yo muy agradecido, Carolina. Esto es entre amigos, una conversación muy Claro bonita. que sí, hemos trabajado juntos Claro que por un sí, tiempo así y es. somos amigos de muchísimos años. Así Así es. que estoy súper feliz de que tú nos hayas dado este espacio para hablar de tu trayectoria y de todo lo que haces, porque como te decía fuera de cámara, muchas personas tienen la duda de cómo acceder a los partidos políticos y cómo trabajar en el área de relaciones Sí. internacionales, y me gustaría que tú nos hables de eso. Bueno, yo comienzo en el área de relaciones internacionales hace cerca de 8 años. Primero haciendo pininos, colaborándole a Manolo Pichardo, que en principio era diputado del Parlamento Centroamericano. Y yo tenía muchas inquietudes. Cuando yo estudiaba en la universidad, bueno, desde el colegio, yo comenzaba a organizar charlas de integración, de globalización y de esas cosas, y le pedí a él, yo creo que abusé de Manolo, y le pedí a él que fuera. Me acuerdo que lo llevé a mi colegio, cuando estaba en cuarto de bachillerato, a dar una charla sobre integración regional, luego lo llevé a la universidad. Luego entonces comprometí un poquito a Guarocuya Félix cuando estaba en el colegio a hablar un tema así. O sea, siempre tuve esas inquietudes de ir hablando del tema internacional con diferentes profesionales. Lo fui así desarrollando desde el colegio, universidad, y ya luego cuando salgo de la universidad comienzo a trabajar con Manolo Pichardo, primero asistiéndole en algunas cosas cuando él era diputado al Parlacén, y el gran salto cuando entramos a la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, la COPAL. Y desde ahí, ¿qué ocupas en el ámbito de relaciones internacionales? ¿Qué has hecho y qué haces ahora mismo en la Bueno, COPAL? en la COPAL iniciamos, en principio igual, como yo soy del equipo político de Manolo Pichardo, asistiéndole a la organización de los eventos. En ese momento Manolo era vicepresidente de la COPAL, había una plenaria aquí en República Dominicana, estábamos organizando eso con los diferentes partidos. Luego Manolo asume la presidencia de la COPAL y nosotros asumimos la subcoordinación regional del Caribe del Instituto de Formación Política Gustavo Carvajal Moreno. En ese momento el director era Franklin Rodríguez, el primer director que tuvo el instituto. Luego, por razones, Franklin renuncia al instituto y quedo yo como director del instituto, y ahí desarrollamos la currícula del instituto y una serie de actividades. Incluso mandamos cerca de 200 personas de diferentes partidos a China a hacer intercambios académicos. Sí, yo fui una. Sí, tú fuiste una, fueron Jaime Rincón, de otro partido, déjame mencionar a... Bueno, hay uno que está en educación. Bueno, de diferentes partidos, fueron muchísimos, más de 200. Ramón Galán, que está con el PRM ahora, fueron muchísimos. Y entonces, luego de eso, en la plenaria del 2019, salí electo vicepresidente de la COPAL. Esa es la posición que tengo ahora, desde la vicepresidencia de la COPAL, que no es una vicepresidencia regional, sino una de las vicepresidencias que tiene el país. Coordino los trabajos del partido con la entidad regional. Es importante que la gente sepa que la COPAL es la Conferencia Permanente de Partidos Políticos. Muchas veces también nos preguntan sobre cuál es el rol de la COPAL. Bueno, la COPAL es una agrupación de partidos políticos, trata en su declaración de principio, la declaración de Oaxaca 1, 2 y 3, lo que versa es sobre la búsqueda de la autodeterminación de los pueblos, la búsqueda de la paz de los pueblos y luchar por la integración regional. Es uno de los principios fundamentales de la COPAL y se hace a través
de los partidos políticos. ¿Cómo? Tratando de que los partidos políticos incluyan en sus políticas de Estado estos lineamientos. En el caso de la Fuerza del Pueblo ha sido así. Nosotros recientemente en el Congreso Profesor Juan Bosch definimos nuestra línea internacional, y nuestra línea internacional habla de la autodeterminación de los pueblos, del respeto a la autodeterminación de los pueblos, de la apuesta por la integración regional, habla también de la no intervención o la injerencia de otros países en los asuntos internos de un país, y una serie de cosas que están establecidas no solo en los principios de la COPAL, sino incluso hasta en el derecho internacional, que marcan o signan el desarrollo de nuestras relaciones internacionales como partido. Y hay unos criterios para que un partido político pertenezca a la COPAL. Entiendo que sí, deben ser progresistas. Sí, en este caso sí. Centro-izquierda son los partidos que entran en la COPAL. Hay una comisión de admisiones que revisa los estatutos de los partidos y verifica que estos estén alineados con lo que piensa la COPAL. Inmediatamente esa comisión de admisiones lo ve, hace un informe favorable, y la coordinación general, de la cual soy parte, elige que entren o no los partidos. Y obviamente para ocupar un cargo en la COPAL se debe pertenecer a un partido miembro. Sí. Para ser presidente de la COPAL hay que ser del máximo órgano de dirección de uno de los partidos miembros. En este caso, si fuera del PLD, del Comité Central; si fuera de la Fuerza del Pueblo, de la Dirección Central; y si fuera del PRM, me parece que de la Dirección Ejecutiva Nacional, que ellos le llaman. Eso es un dato importante, de saber que cada partido político tiene una nomenclatura, sí. Sí, porque a veces uno entendería que tiene que eso es estándar, y no lo es. Básicamente yo es lo mismo. Yo casi les digo, fuera de cámara, el de otro partido. Sí, eso, el de los primos, sí. Pero eso nos pasa mucho. Nosotros tuvimos ahí, yo comencé política en ese partido, en el otro. O sea, y bueno, llegué a ser incluso suplente al Parlamento Centroamericano en ese partido, en la posición número 13, Carolina. Y pasaron 13. Ese número. Y pasaron 13. En 2016. Wow. Ahí. Y actualmente, háblame en la Fuerza del Pueblo. Tu cargo, me dijiste que eres vicesecretario de Relaciones Internacionales. Uh-huh, sí. Háblame sobre qué haces desde ese puesto. ¿Cuál es la visión también de la Fuerza del Pueblo referente a las relaciones internacionales? Porque muchas veces, como te comentaba fuera de cámara, muchos estudiantes se nos acercan preguntando que cómo pueden trabajar en relaciones internacionales y adquirir experiencia sin tener que estar en un Ministerio de Relaciones Exteriores, en una organización no gubernamental, y a veces no entienden cómo funciona el engranaje de un partido político. Entonces, háblame de esa parte. Mira, es un trabajo muy bonito. Yo había colaborado con las Secretarías Internacionales del PLD, pero no había llegado a ser vicesecretario porque estaban cerrados. En el PLD duró mucho tiempo ese tema cerrado. Y en este partido nos tocó construir la Secretaría de Relaciones Internacionales. No había, o sea, la tomamos desde cero. Y entonces elaboramos primero la línea internacional en el Congreso del partido, en el que fui elegido por los compañeros como co-coordinador de la mesa temática de Relaciones Internacionales. Entonces ahí diseñamos la política internacional del partido, que tiene varios de los aspectos que te mencioné, y comenzamos a construir la estructura de la Secretaría de Internacionales. Esa Secretaría Internacional del partido es como una especie de Cancillería de la sombra. O sea, ahí tenemos el secretario, el titular de Internacionales. Tenemos la vicesecretaría operativa, de gestión operativa, que es la que se encarga de movilizar la secretaría. Esa es la que estamos dirigiendo. Pero tenemos entonces vicesecretarías regionales por cada una de las regiones, y vicesecretaría especializada por algunos países. El caso de Haití, porque es un tema muy importante para la República Dominicana. El caso de China, porque es un actor importantísimo en el nuevo escenario geopolítico mundial. El caso de Estados Unidos, porque es
digamos que hasta hace poco la principal potencia o la única potencia que había en el mundo. Y entonces también tenemos vicesecretarías temáticas. Ahí tenemos vicesecretarías de integración, de cooperación, de seguimiento a los tratados internacionales, son una especie de observatorio. Tenemos un observatorio geopolítico con un destacado, bueno, el general, un ex general, general retirado, que se encarga de hacer una especie de informe que cada 15 días de lo que pasa en el escenario geopolítico y uno tener informaciones frescas sobre eso. Tenemos una vicesecretaría también de cooperación internacional, esa la dirige una persona que tú debes conocer, se llama Ernesto Jiménez. Ah, sí, claro. Y así, o sea, tenemos una especie de organización dentro de la Secretaría que va muy vinculada a cómo está organizada la Cancillería. Y esto por una razón sencilla, los partidos políticos son una especie de... mini gobierno. Sí, como un lugar donde tú puedes ir tomando experiencia para que cuando llegues al gobierno puedas hacerlo bien, para que no vayas a improvisar al gobierno. Y precisamente por eso nosotros hemos diseñado la Secretaría Internacional de esa forma. Y cada vicesecretario de área temática o de área geográfica tiene un equipo de trabajo de por lo menos 7 compañeros. En este caso, esos 7 compañeros le colaboran, porque imagínense un vicesecretario, por ejemplo, el de geopolítica, haciendo informes quincenales él solo. Tiene otras funciones, porque estos son trabajos honoríficos, eso la gente tiene que saberlo. Entonces tú tienes que trabajar para sustentarte y también colaborar con el partido. Entonces ellos tienen sus equipos y hacen esos estudios. El de seguimiento de tratados internacionales para mí es uno de los más importantes, porque eso le permite a uno tener informaciones frescas. O sea, si pasa una situación con X o Y cosa, uno solamente llama al vicesecretario, se orienta y a partir de ahí fija la posición del partido sobre cualquier tema. Ya nosotros hemos fijado incluso posiciones sobre el tema haitiano, por eso hemos fijado posiciones en otros casos sobre un intento de desarticular, si se quiere, el sistema de integración centroamericana que se está dando con una alianza que tiene Panamá, República Dominicana y Costa Rica. Ahora se adhiere Ecuador también. O sea, hemos ido fijando posiciones acerca de los temas y lo podemos hacer rápido y con celeridad porque tenemos esa estructura que va funcionando cada día. Y asimismo los simpatizantes pueden ver si se relacionan y se identifican con las políticas que ustedes promueven en caso de en su momento llegar al gobierno. Así es. Y hay muchos compañeros incluso que en actividades meramente políticas se nos acercan y dicen, mira, yo me gustaría acercarme a las secretarías internacionales, yo estudio relaciones internacionales o yo tengo muchos intereses de saber cómo funciona esto. También se han dado otros casos que te lo voy a decir fuera del aire. Pero mayormente hay muchos jóvenes que están estudiando, como te decía fuera del aire, negocios internacionales y relaciones internacionales y siempre se me acercan. Recientemente, yo soy de la circunscripción 2 de Santo Domingo Este y pertenezco a la dirección ejecutiva del partido en esa circunscripción. Juramentamos una dirección media, que es un organismo de base del partido, y la presidenta está recién graduada de negocios internacionales. Y aparte de que se juramenta, me hizo hacer el compromiso de que quiere trabajar en uno de los equipos de la Secretaría. Porque hay mucha inquietud en la República Dominicana sobre este tema. Y es como tú decías, se puede comenzar a hacer pininos, tanto desde los partidos políticos como de una serie de organizaciones que no necesariamente van vinculadas al gobierno. Exacto, el que necesita crecer en el ámbito de relaciones internacionales tiene que hacerse camino y hay que buscar las formas. Por ejemplo, si un simpatizante con la ideología progresista se interesa por la fuerza del pueblo y estudia relaciones internacionales o negocios internacionales, y quiere acercarse y quiere ocupar de alguna manera alguna posición, poder aportar y poder ir aprendiendo, ¿qué debe hacer? Bueno, lo primero que tiene que ser es miembro del partido. Importante. Entonces, se acerca a uno de nosotros le orientamos, le damos unos formularitos que tenemos muy bonitos, ellos lo llenan,
se hacen miembros del partido y por eso nosotros podemos avalar que es miembro y que él asintió que es miembro de nuestro partido, y a partir de ahí podemos incluirlo en uno de los cursos, en uno de los, de los equipos de la Secretaría de Relaciones Internacionales. Siempre hay cupo, porque imagínate, una secretaría que tiene 33 vicesecretarios, cada uno con un equipo de 7, siempre, no todos van a estar llenos nunca. Claro. Entonces siempre hay un cupo donde entrarlo. Yo personalmente siempre acojo a personas, siempre dejo 1 o 2 espacios en mi equipo para acoger a esas personas. Lo voy orientando, hay unos que cuajan, otros que no cuajan, lamentablemente, y uno tiene que desistir de trabajar con esa persona, pero mayormente nos ha ido muy bien con ese tipo de compañeros. Súper interesante, Mijail, porque nos das luz para entender cómo funciona ese engranaje de Secretaría de Relaciones Internacionales de un partido y cómo las personas pueden tener acceso al mismo. Y toda esa trayectoria y experiencia que has tenido. Me dijiste 8 años de experiencia en el área de Relaciones Internacionales. Sí. Tanto desde partidos políticos como en temas... he sido suplente del Parlamento Centroamericano y vicepresidente de la COPAL. No he trabajado en términos de gobierno con el área internacional. Y háblame de esa parte de suplente en el Parlamento. Bueno, según el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, cada diputado titular tiene un suplente que es electo al mismo tiempo que él. Es un cargo de elección popular igual. Los diputados del Parlamento Centroamericano aquí en República Dominicana se eligen en una lista cerrada por arrastre a través de la boleta de los senadores. Los votos que saca a nivel nacional el partido en la boleta de los senadores son los que determinan cuántos diputados del Parlacén tiene cada partido. En el momento que yo fui diputado suplente, lo fui por el Partido de la Liberación Dominicana, que en las elecciones del 2016 sacó 13 diputados al Parlacén. En esa ocasión yo fui suplente de un compañero que se llama Víctor Mojica, que también era del Partido de la Liberación Dominicana, pero que ya es de la Fuerza del Pueblo, y que es vicesecretario de Internacionales ahora con nosotros también. Ese compañero, a su vez, en su momento fue suplente, y fue suplente de Gedeón Santos. Cuando a Gedeón Santos lo nombraron en Indotel, él pasó a ser diputado titular del Parlamento Centroamericano. Y la importancia de tú elegir los diputados con sus suplentes es que cuando esto le pasa alguna situación de salud o lo nombra en un cargo público o no puede ir a una reunión, puede mandar su suplente para que les represente ante el Parlamento Centroamericano. Es una labor, no es tan dinámica, la verdad, pero es una labor interesante si tú lo asumes. En ese momento, desde ese momento más bien, yo he estado asumiendo el estudio del sistema de integración centroamericana y no he parado. De hecho, fui candidato en las elecciones pasadas, en el número 6 por mi partido Fuerza del Pueblo, a diputado titular del Parlamento Centroamericano. Y una parte importante que sé que hacen desde los partidos políticos y desde la COPAL es la observación de elecciones. Sí. ¿Qué tal tu experiencia en ese ámbito? Enriquecedora, maravillosa, en 2 ámbitos. Mira, en el tema internacional, porque eso te permite conocer compañeros, conocer la forma en cómo se maneja la estructura electoral de un país. El último país que estuve fue en Colombia, en la primera vuelta. Un proceso muy hermoso, muy bonito. Tú aprecias el nivel de organización que tienen los países o el nivel de desorganización que tienen los países. Y eso te permite, como político, porque uno es político, tener opciones de mejora para planteárselas a los compañeros. Por ejemplo, yo llamo mucho a Javier Ubiera, que es uno de los delegados de nosotros ante la Junta Central Electoral, y cualquier cosa novedosa que vean esas observaciones, le digo, mira, es bueno que ustedes le sugieran a la Junta esto y esto, y así. Y además te permite tener una visión más técnica sobre los procesos electorales. Nosotros en el 2020 y en 2019 hicimos un proceso hermosísimo cuando yo dirigí el Instituto de Formación Política de la COPAL. Nosotros graduamos cerca de 60 jóvenes en un convenio que hicimos con la Junta Central Electoral. Y esos jóvenes, que nosotros llamamos, creo que guardianes de la democracia, algo así, entonces lo hicimos edecanes
de los observadores internacionales de la COPAL. Y entonces los observadores venían con su visión amplia, holística de lo que pasaba en los procesos electorales de diferentes países, pero la visión técnica, el know-how técnico de lo que pasaba aquí, de cómo era la estructura normativa de las elecciones dominicanas, se lo daban esos jóvenes que habíamos graduado. Eso fue un proceso de integración muy bonito que se vivió en el 2019 y que se ha ido repitiendo, porque la COPAL tiene un observatorio electoral muy bueno, que ya ha ganado mucha importancia a nivel regional. Ya antes había que llamar para que lo acrediten, y ahora los organismos electorales van llamando al observatorio de la COPAL para que acrediten los partidos políticos. Pues se ha ido especializando un grupo de técnicos. Se me olvidó decirte que nosotros tenemos una vicesecretaría para la observación electoral, y entonces especializamos compañeros para que vayan a la observación electoral. Y básicamente esa es la única vicesecretaría que va a los observatorios. O sea, hay que pertenecer propiamente. No, porque ella lo que hace es que especializa a los compañeros de la secretaría. Okay. Ella coordina los trabajos, es la que hace los trámites por ejemplo, estuvimos en Brasil ahora. En la primera vuelta fueron varios, el vicesecretario de la región Suramérica, porque era en Suramérica. Estuvo la titular de la Vicesecretaría de Observación Electoral, y estuvieron 2 compañeros diputados. Esos 2 compañeros diputados se les orientó sobre cómo funciona el acompañamiento electoral, porque en Brasil no hay observación electoral, sino un acompañamiento a través de los partidos políticos. Y entonces en la segunda vuelta ya fueron el titular de la Secretaría y miembro de la dirección política, Manolo Pichardo, y el otro miembro de la dirección política, Onofre Rojas. Y cuando los partidos políticos solicitan ese acompañamiento desde la COPAL, ¿quién asume los gastos? ¿Lo asume la COPAL, lo asumen los partidos políticos o quienes hacen las elecciones? Depende. A veces hay acreditaciones que se hacen a través del tribunal, y el tribunal paga el boleto y el hospedaje de 2, 3 representantes, y los otros tienen que costearlo el partido político. Ya sea porque el partido tiene fondos o porque uno trata de buscar los fondos para poder ir. Y en otros casos, entonces el partido político le da el boleto aéreo y una dieta mínima para el hospedaje, para que pueda hacer la representación, porque es un trabajo de representación partidaria de todas formas. Mijail, mira, hay una pregunta que siempre nos hacen, y es referente a la formación académica. Muchos jóvenes que estudian la carrera o que quieren estudiarle, quieren pertenecer a un partido político, muchas veces quieren saber si tienen posibilidad de que el partido le dé una beca, le subvencione algún tipo de facilidad para estudiar en un ámbito específico que el partido quiera reforzar académicamente. ¿Se hace eso desde la Fuerza del Pueblo? Bueno, hay intentos de hacer programas de intercambios. La verdad todavía no. Nosotros somos un partido nuevo que recientemente ganamos la batalla por el tema del partido mayoritario para acceder a los fondos de la Junta. Hay una cantidad de esos fondos que son especializadas para la formación política, y en el engranaje de la Escuela de Formación Política, según lo que se ha aprobado en el Congreso del que te mencioné, hay una parte que debe ir a la formación en relaciones internacionales, y eso en su momento se hará, pero como somos un partido de 3 años, todavía nos queda un poquito de tiempo para poder hacer esas cosas. Ahora, intercambios como por ejemplo lo que pasaba con los jóvenes que iban a China, eso pudiera darse en algún momento o con otro país, pero todavía no tenemos eso. Por eso tenemos una vicesecretaría de cooperación que debe ir captando esas cosas para esas nosotros. Oportunidades. Así es. Entonces yo creo que algo que le ha quedado muy claro en este podcast a nuestros queridos oyentes y televidentes vía YouTube es estos puntos que has mencionado, de que se puede adquirir experiencia en relaciones internacionales desde un partido político según su ideología. Y sobre todo puede acceder a, no solamente a aportar, sino también a formarse. Sí, no, y evidentemente que luego, en caso de que un partido político llegue al gobierno,
por lógica, deben ser las personas que trabajen en la parte técnica de la estructuración del programa de gobierno y de la implementación del programa de gobierno en diferentes posiciones. Uno nunca debe hacer política, y eso sí tiene que quedar claro, uno nunca debe hacer política atrás de un cargo público. Uno tiene que hacer política porque uno tiene una vocación de servicio, porque uno cree en un proyecto de nación, porque lo más difícil es que usted lo que aspire es a ser embajador, cónsul o lo que sea, y su único interés de pertenecer a un partido político es que usted va a acceder a ese cargo, porque no va a hacer las cosas bien. Para esto hay que tener pasión, para esto hay que tener compromiso y para esto hay que tener mucha dedicación y mucho amor por estar instruyéndose a cada momento, porque es muy dinámico, las relaciones internacionales son muy dinámicas y cualquier evento puede cambiar el curso de lo que pasa a nivel geopolítico. Ese dato es importante, es un poco desalentador para muchas personas porque sabes que a veces el gobierno gana y escogen fichas que no han hecho el trabajo y esa parte es un poco dolorosa. Yo sí creo que tenemos que caminar hacia la tecnificación del servicio exterior. Siempre habrá un componente político, pero incluso los políticos pueden combinarse con la instrucción técnica para que se haga un mejor trabajo. Yo soy de los que cree eso y yo pienso que nosotros como generación tenemos ese compromiso de que sí, vamos a hacer política, pero vamos a hacer política instruidos y preparados con los perfiles para asumir las posiciones en el futuro. Claro, y sobre todo conservar a las personas que... Claro, el que es técnico es técnico, eso no hay por qué moverlo. Los países funcionan cuando tienen un equipo técnico fuerte. Hay cargos políticos y cargos técnicos. Y un Estado se desarrolla y es institucionalmente fuerte cuando se respetan los cargos técnicos. Esos son datos muy importantes, Mijaíl. Y hay algo que me gustaría que tú finalices dándole un consejo a nuestra audiencia joven que tiene todas esas preguntas, esas inquietudes sobre relaciones internacionales. ¿Por dónde tú dirías que deben empezar? Por caerle atrás a sus sueños. Si su sueño es trabajar en el tema de las relaciones internacionales, que le caigan atrás. Hay, como dije, un abanico de oportunidades para entrar, ya sea por un partido político, ya sea por una ONG, ya sea a través del gobierno, ya sea a través de los medios de comunicación, por ejemplo. Quien te hace la parte internacional en los medios de comunicación se va volviendo un experto en temas internacionales, pero sobre todo tienen que iniciar por el estudio de lo que pasa a nivel regional, a nivel internacional, y en un estudio creándose su propia visión de las cosas, no siguiendo solamente una de las ramas, o sea, tratando de leer lo más posible, de orientarse lo más posible sobre lo que pasa y luego entonces tratar de insertarse. Por ejemplo, que no hablamos de eso, pensé que íbamos a hablar un momentito de eso. Nosotros trabajamos en un centro de estudio sobre China, solamente sobre China. Era un nicho que no estaba creado en la República Dominicana y un grupo de personas se unió para trabajar y hacer estudios sobre China. ¿Qué hicimos? Ya tenemos una primera investigación sobre la migración china en la República Dominicana y ahí hay datos interesantísimos. Todo eso se hace estudiando lo que está pasando a nivel internacional, sabiendo que China es un actor importante y entonces sabíamos que en la República Dominicana iba a haber interés de saber cómo comenzaron las relaciones de la República Dominicana y China aún antes de que se establecieran las relaciones diplomáticas. Pero nos queda un poco de tiempo, ¿verdad que sí, Kevin? Vamos. O quiera, lo podemos dejar también para un próximo episodio, donde podemos hablar del centro, pero sí realmente... ¿Cuándo inició ese centro? Nosotros abrimos al 2020, iniciamos con las oficinas, pero con 2022, perdón, iniciamos con las oficinas, pero veníamos trabajando la estructuración del centro desde el 2020. En 2021 iniciamos la primera investigación y la publicamos y ya estamos trabajando prácticamente a todo vapor. Pensamos que el año que viene va a ser un año de mucha consolidación del centro. El centro se llama Centro Dominicano de Estudios sobre China y es dirigido por Fai, Yeuk Fai, que es un dominicano, bueno, es un chino, de ascendencia china, destacado comerciante de ascendencia china, que fue incluso presidente de la Cámara de Comercio Dominico-China. Y bueno, estamos haciendo investigaciones,
hacemos unos videos muy interesantes que yo le pido a la gente que entre a las redes sociales del CENDOECH y los verifique, explicando, por ejemplo, recientemente explicamos lo del Congreso del Partido Comunista, las medidas, cuál es la visión del presidente Xi sobre esa situación, pero también hemos hablado incluso hasta de la Plaza Tiananmen. O sea, hablamos de temas culturales, hablamos de temas políticos, hablamos de temas económicos, para que la gente vea cómo funciona todo en ese país asiático, porque República Dominicana no conoce mucho de ese tema. Súper interesante. Yo creo que vamos a hacer un podcast nada más sobre el centro. ¿Nos puedes repetir el nombre de las redes sociales? Centro Dominicano de Estudios sobre China, CENDOECH. CENDOECH. Sí. Lo vamos a colocar aquí para que ustedes puedan entrar y acceder y conocer más sobre ese centro. Qué enriquecedor ha sido este podcast, Mijail. Porque, a mí me ha encantado. Porque mira, yo sé que los estudiantes y muchos profesionales también que quieren adquirir experiencia ya tienen como que la luz al final del túnel. A mí me ha encantado. Yo, como te dije fuera del aire, valoro este esfuerzo que tú estás haciendo y yo pienso que es un aporte interesantísimo que se le hace a las personas que tenemos estas inquietudes sobre las relaciones internacionales, que no teníamos un podcast para orientarnos, para aprender, y ya tú has ido llenando ese espacio. Ay, gracias, Mijail. Tú sabes que nos apasionan las relaciones internacionales, así que estamos aquí a la orden para seguir hablando sobre estos temas que tanto nos apasionan y que tanto le aportan a nuestra comunidad internacionalista. Muchas gracias. Yo soy Carolina Guzmán y este fue tu podcast Global Diplomática.